oftalmóloga infantil, odio ver gente adulta, odio. Por suerte nunca tuve que hacerlo porque me formé en un hospital pediátrico y fui zafando y siempre hice pediatría, ¿sí? Así que los entiendo que no les gustan los chicos. Cada uno a lo suyo, ¿sí? Yo estoy en el Hospital Pedro Elizalde, más conocido como Hospital Casa Cuna. Soy la jefa de servicio. Ahí está mi mail, que es como mi nombre, emabuch@yahoo.com.ar, por si alguien en algún momento se interesa en la oftalmología infantil y quiere venir al hospital a rotar, o si necesitan algo en un paciente, me pueden contactar, ¿sí? Bueno, la clase de hoy es de glaucoma congénito. Es una clase que puede ser muy divertida o muy aburrida y eso va a depender de las ganas y el entusiasmo que le pongan ustedes, ¿sí? Hay cosas que son meramente teóricas, que las vamos a encontrar acá escritas. Yo ya les dejé la clase para que ustedes la tengan, o van al libro y lo buscan, ¿sí? También hay cosas que son necesarias para cuando se sienten al momento de hacer el examen. Y también hay otras cosas que yo siempre digo que son para la vida de uno profesional, ¿sí? Uno piensa que hoy por hoy un chico con un glaucoma congénito nunca llegaría a los 4 años completamente ciego, y descubre que esas cosas suceden, ¿sí? Y uno dice, che, pero un diagnóstico de un glaucoma congénito lo hacemos todos. Y bueno, a veces parece que no, y a veces parece que alguien mira para el costado y ese chico sigue creciendo y ese chico es un chico ciego, ¿sí? Que quizás, no sé, no hubiese tenido, wow, una gran visión, pero algo por ahí podríamos haber hecho. Entonces la idea de esto, no importa que ustedes no hagan pediatría, pero no saben, yo no sé la vida de ustedes, pero por ahí alguno de ustedes se va a vivir a una punta del país, de este país, de otro país, donde van a estar ustedes solos, y por más que no quieran hacer pediatría, algunas cuestiones urgentes las van a tener que saber diagnosticar para poder derivar a tiempo, ¿sí? A veces también eso es importante, que uno sepa cuándo es oportuno derivar y cuándo es urgente derivar. Si yo no puedo tener una ROP 3 con plus en cualquier parte del país y decirle a la obra social, bueno, está bien, sí, espero que la semana que viene a ver si me lo autorizan. No, me va a quedar ciego este chico, ¿sí? Esto más o menos van a ver que va a pasar lo mismo, ¿sí? Entonces, eso está bueno que ustedes se lleven de la clase. Bueno, ¿qué características tiene un paciente con glaucoma congénito? ¿Saben ustedes o sospechan? ¿En la clínica vamos a presentar? Sí. Fotofobia. Fotofobia, sí. Es un paciente bastante inquieto, bastante Irritable, perfecto, sí. Epífora, fotofobia. Buftalmos, estamos un poco tarde, ¿sí? Blefaroespasmo, ¿sí? Él dijo un nene irritable. Generalmente son nenes que duermen mal, que comen mal, que no crecen bien, porque tienen dolor. Entonces eso hace que no crezcan bien, ¿sí? ¿Algo más se les ocurre para agregar? ¿Todos tienen algún chat de estos inteligentes? Bueno, a ver, ¿qué nos dice el chat? A ver si la pega. Buscan. ¿No buscan ustedes en su práctica diaria algo en el chat? ¿Buscan? Sí, bueno. Yo también busco. esa casi que parte con una lupa de 90. ¿Cómo? Casi que parte con una lupa de 90, sí. La triada clásica. Bien. Ahí, acá dijo algo él que nadie dijo, que también es bastante clave, que se le edema corneal. ¿Sí? La opacidad corneal es bien característica en estos pacientes. Tienen como si fueran unos ojos azulados que no son azulados y se da por el edema de córnea que tienen. ¿Sí? ¿Qué más les dice? Estrías de Hart. Las estrías de Hart, sí, ahora vamos a ver qué es lo que son. Bueno, nos da bastante información el chat, ¿sí? Ahora, todo eso que ustedes ven que dice el chat, ¿creen que es fácil de encontrar en un paciente pediátrico o en un bebé recién nacido? Sí y no, ¿sí? Las dos cosas.
Hay pacientes que su clínica es muy florida y no hace falta ser médico ni oftalmólogo para darse cuenta. Y otros pacientes donde va a costar más hacer el diagnóstico. Yo creo que el paciente que me cuesta más hacer el diagnóstico, quizás ese paciente no va a ser tan urgente como el que todos nos damos cuenta que tiene un glaucoma, ¿sí? Y acá va algo que es para que se lleven, y es que siempre que ustedes sospechen que un paciente tiene un glaucoma, no se apuren, por ejemplo, en medicar, sobre todo en pacientes en edad escolar o adolescente, porque la realidad es que los pacientes pediátricos, el glaucoma no es tan frecuente, ¿sí? Entonces, cuando ustedes a un chico le dan una gota y le dicen, papá, su hijo tiene glaucoma, lo vamos a medicar con esta gota, después sacarlos de ese escenario es muy difícil, por más que vayan con la mejor referente de Argentina de glaucoma infantil, ¿sí? Entonces sean cautelosos y es preferible esperar y hacer un montón de estudios y estar seguros y ahí recién medican, ¿sí? Este cuadro de glaucoma congénito es completamente diferente, ¿bien? Ese es un bebé, que es un paciente que era mío, yo hago retinopatía del prematuro. Me escribe el neonatólogo que había nacido un bebé que le veía los ojos que eran un poco raros, ¿sí? Y me manda la foto de este nene, ¿sí? O sea, alguien siempre hay que se da cuenta que algo está pasando, ¿bien? Bueno, en el glaucoma congénito hay una anomalía que es estructural. Si algo se formó mal, por eso no drena el humor acuoso. La fisiopatología es diferente a la del adulto. Por eso también el tratamiento es diferente al del adulto, ¿sí? Nosotros no empezamos a hacer un tratamiento con láser, no hacemos un IP, no, vamos directamente a la cirugía, aunque tenga 2 meses o 1 mes. Puede ser esporádico o heredado de forma autosómica recesiva. Es la tercera causa de ceguera en la población infantil. Produce ceguera entre el 2 y el 15%, yo diría que bastante más, ¿sí? Yo tengo bastantes pacientes con glaucoma congénito y la realidad es que tienen muy malas agudezas visuales. También es una enfermedad crónica que ustedes que hacen adultos, imagínense que a veces el adulto le cuesta seguir el tratamiento de una enfermedad crónica, imagínense un chico con lo difícil que es, por ejemplo, ponerle 2 o 3 gotas al día a un paciente pediátrico. Suele ser bilateral, es mucho más frecuente en los varones. La fisiopatología es desconocida sola y hay mucha información en la consanguinidad, ¿sí? Sobre todo, por ejemplo, en los pacientes, en los grupos de los gitanos, ¿sí? Que tienen, tienen hijos entre ellos, hay bastante frecuencia de glaucoma congénito. Hay una clasificación, sí, que seguramente conocen todos, la clasificación del glaucoma, y dentro del glaucoma tenemos el glaucoma primario infantil, que es el glaucoma congénito primario, que es el que vamos a ver hoy, ¿sí? Donde el paciente nace con un glaucoma o se desarrolla en los primeros meses o años de vida. Después está el glaucoma juvenil de ángulo abierto, que no es frecuente, ¿sí? Ustedes de rutina no deben tomarle la presión intraocular a un chico, ¿sí? Porque es un procedimiento que es invasivo y que seguramente van a obtener una información que no van a saber qué hacer con eso, ¿sí? Entonces, sí evaluamos el nervio óptico en todos los pacientes pediátricos y si vemos que un nervio óptico sospechoso les parece que esa excavación es rara, ahí van y hacen el camino inverso. Bueno, a ver, investiguemos, tomamos la presión, hacemos una paquimetría, hacemos un OCT. Pero no tomen de rutina la presión intraocular a los chicos, ¿sí? Porque la realidad es que los oftalmopediatras no lo hacemos. ¿Bien? Después tenemos los glaucomas secundarios, que esos son un montón, ¿sí? Y nosotros los vemos mucho, los que hacemos pediatría, porque tenemos infinidades de patologías del segmento anterior, ¿sí? Entonces, asociado a anomalías oculares no adquiridas, a enfermedades sistémicas o síndromes, son muy frecuentes los pacientes con enfermedades autoinmunes, que están en tratamiento por mucho tiempo con corticoides, ¿sí? Ahí tenemos glaucomas, alguna patología ocular adquirida y los postquirúrgicos de cataratas es muy frecuente, las cataratas congénitas también que después nos hagan el glaucoma.
Bueno, entonces, según su edad de presentación, se va a dividir. El neonatal o recién nacido, de 0 a 1 mes. ¿Sí? Como este paciente que yo les dije, que el neonatólogo desde la neo le sacó una foto y me mandó y me dijo, algo acá pasa raro. El infantil, que es de 1 a 24 meses, y el tardío, que es mayor de 2 años. ¿Cuál creen de estos tres que es menos frecuente? El tardío, sí. Generalmente, al nacimiento o a los pocos meses de vida ya empiezan a mostrar signos y síntomas de glaucoma. Bueno, entonces, llega por el neonatólogo, llega por el pediatra. ¿Qué hace el pediatra en el recién nacido? ¿Saben? A nivel oftalmológico, el reflejo rojo. Bien. Entonces, con el reflejo rojo se obtiene un montón de información, ¿sí? Por ejemplo, una catarata o un glaucoma congénito. Bueno, o un retinoblastoma, ni hablar. Y a veces los padres notan algo raro. ¿Qué es lo que pasa acá? Generalmente la consulta es más rápida cuando es unilateral, porque se dice que son chicos de ojos grandes, con pestañas grandes y que suelen ser bastante simpáticos a la hora de que uno mire un bebé con los dos ojos grandes, ¿sí? Yo he tenido chicos con ojos gigantes, ¿sí? Y uno los ve y realmente son simpáticos y entonces a los papás quizás no les llama la atención de decir esto acá hay algo raro. Ahora, ¿qué pasa si un ojo es grande y el otro ojo sigue en un tamaño normal? Bueno, ahí ya la madre enseguida va a consultar y va a decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, para nosotros poner el sello de glaucoma debemos tener 2 o más de estos criterios. Y yo empezaría mejor por la sospecha, que la sospecha va a ser un solo criterio. Por eso les digo, ¿qué hacen ustedes si le toman a un nene de 7 años que están en la lucha queriéndole tomar en el consultorio la presión y les da una presión de 22? ¿Qué hacen con ese dato? Nada. Entonces es preferible no tenerlo, ¿sí? Entonces, la sospecha es un criterio. Yo le tomé a un paciente 2 veces una presión más de 21 y todo el resto de los exámenes son normales, bueno, le voy a poner el sellito de que es una sospecha de un glaucoma. Una apariencia sospechosa del nervio óptico. Y uno cuando empieza a ver chicos, los nervios ópticos son muy diferentes entre sí. Y hay que tener presente que también podemos estar frente a un disco óptico que sea grande, ¿sí? Y esto nos va a dar la sensación de que esa excavación está más aumentada. Y en realidad es un disco óptico grande. Lo que nosotros solemos hacer en estos chicos es ir a mirar el nervio óptico del papá o de la mamá y vamos a encontrar también que esos nervios ópticos son grandes, ¿sí? Recomendación, cada vez que ustedes encuentren algo raro en un chico, lo mejor va a ser registrarlo. Por ejemplo, un drusen de papila. ¿Saben lo que es un drusen de papila? Bueno, si yo encuentro un nene de 6 años que tenga una papila, un nervio óptico sospechoso, le hago el diagnóstico de drusen, ¿qué conducta tomarían ustedes con ese paciente? ¿Qué le dirían? Me sacaría foto para seguimiento. Exacto. Seguimiento y una foto. Entonces yo les digo, esto es como si fuera tu documento. Cada vez que vos vayas a un oftalmólogo, le llevas la foto de tu nervio óptico o la ecografía o la tomografía. Para que todo el resto de los oftalmólogos no se vuelvan locos cada vez que lo ven, ¿sí? O hay madres que ya saben, entra y dice, mi hijo tiene algo en el nervio óptico como unas calcificaciones. Bueno, listo, le ves el nervio óptico y ya sabes. Pero siempre registren, ¿sí? Entonces registran ese nervio óptico y también es bueno para los colegas que lo van a ver qué es lo que va a ir pasando. Un aumento del largo axil o del diámetro corneal. Tienen que saber que todas las estructuras de los niños, de los ojos, hasta los 5 años son complacientes, ¿sí? Entonces, el globo ocular va a aumentar de tamaño, va a aumentar de tamaño la córnea, ¿sí? Todos esos tejidos se van a ir estirando. Luego de 5 o 6 años ya los tejidos son más rígidos y no va a pasar eso. Entonces, eso es una sospecha. Si queremos hacer diagnóstico, tenemos que tener 2 o más de los siguientes criterios. Presión por encima de 21.
Ahora, un bebé recién nacido con una presión de 18, ¿es una presión que está dentro de los límites normales? ¿Saben? ¿Qué creen? ¿Que los bebés tienen la misma presión que nosotros? No, tienen la presión muy bajita. Ahora vamos a ver una tabla. Un adelgazamiento focal o general del anillo neuroretinal. Si ven ustedes el fondo de ojo, lo sospechan y ahí tienen un dato más. Asimetría copa-disco mayor o igual a 0.2. Alteraciones en la córnea. Las estrías de Hub que ustedes recién nombraban es algo que lo va a tener toda su vida, ¿sí? Es como si fuera la huella del dedo. Toda su vida va a tener las estrías de Hub. Entonces eso es un criterio que no se va a mover nunca. El aumento del diámetro corneal y la miopía progresiva o giro miópico, es decir, un chico que era hemétrope y que en 2 meses se hizo miope, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó acá? El globo ocular aumentó de tamaño. Es un signo indirecto. ¿Ya vieron refracción y todo eso, sí, no es cierto? Bueno, la refracción en los chicos para mí es algo que es espectacular, cuando uno entiende que te puede dar también mucha información. Yo en el servicio donde estoy ahora tengo un Iker que le puedo tomar la presión al nene cuando está despierto, tengo un ecógrafo con un ecómetro. Hace 2 o 3 años la verdad es que no tenía nada, entonces para mí hacer una esquioscopía en todos mis pacientes de glaucoma congénito me ayudaba un montón, porque me iba diciendo, está en miope de -1, en 3 meses está en miope de -3, pues este globo ocular creció. ¿Sí? No necesitaba tener un ecómetro para saber que ese globo ocular iba creciendo. ¿Bien? Bueno, hasta acá estamos. Bueno, signos y síntomas. Ahí está la triada clásica que ustedes dijeron. La epífora, la fotofobia y el blefaroespasmo. Esa fotofobia lamentablemente parece durarles para siempre, ¿sí? Entonces, yo tengo un paciente que la mamá me dice, no lo puedo sacar de mi casa y llevarlo a la casa de la abuela que está cruzando el patio porque no tolera el sol. ¿Sí? Son nenes que siempre les decimos que estén con gorritos, con visera, que usan lentes de sol porque realmente no toleran la luz. Bueno, edema de córnea, estrías de Hub, fotofobia, epífora, blefaroespasmo, aumento del diámetro corneal, buftalmo, cambios en el nervio óptico, paciente irritable. Vamos a ir viendo uno por uno. ¿Por qué se produce el edema de córnea? Bueno, esto se produce porque hay un aumento de la presión intraocular. ¿Bien? Suele ser característico, como ven acá, en los menores de 3 meses. Algo que es muy loco, por decirlo de alguna manera, es que cuando nosotros le normalizamos la presión al paciente, esa córnea se empieza a poner transparente y nosotros hasta podemos ver un fondo de ojo cuando a veces no podemos ni ver el fondo de ojo del edema que tiene la córnea. Entonces, al disminuir la presión desaparece el edema. ¿Saben lo que es la ambliopía? Bueno, el edema de córnea puede producir ambliopía, con lo cual siempre hay que estar atento en estos pacientes a la ambliopía. Y después, bueno, tiene 3 fases. Primero se hace un edema superficial del epitelio en toda la córnea, después un edema central que toma el parénquima y el epitelio, y luego un edema difuso que no nos deja ver el nervio óptico. ¿Sí? Muchas veces, antes de operar a este paciente, yo tengo que hacer una ecografía para ver si el globo ocular adentro está indemne, ¿sí? Porque no me deja ver ninguna estructura. Como por ejemplo cuando lo hacen, no sé, un paciente con una catarata blanca que no se ve nada. Las estrías de Hub se producen por la rotura de la membrana de Bessemer. ¿La ven acá? ¿Sí? Son 2 líneas, son 2 curvilíneas separadas entre sí, que van a estar toda la vida. ¿Sí? Eso se rompió y no se puede reparar. Son horizontales y siempre es importante recordar, si ustedes ven a un paciente, que las que son verticales son diagnóstico diferencial de un paciente que nació por forceps. ¿Sí? Eso suele ser también una pregunta de examen. No sé si de mi examen, pero es como bastante característico. Bueno, la fotofobia, por irritación de las ramas sensitivas del quinto par, ¿sí? Como diagnóstico diferencial tenemos la obstrucción lagrimal.
pero la obstrucción lagrimal tiene características diferentes. Pero sí no está mal verlo al revés, es decir, que un paciente que tiene una obstrucción lagrimal, que yo sospeche que puede tener también un glaucoma y que quizás no me quede solamente con eso. Y que si a este paciente lo entra a un quirófano para hacerle un sondaje, sería de buena práctica que yo le pueda tomar la presión intraocular y quedarme tranquila que no tenía un glaucoma. El blefaroespasmo, llanto, irritación, mala alimentación, no duerme, lo que ya hablamos hace un rato. Bueno, el aumento del diámetro corneal. Y miren esto, en un recién nacido, el diámetro corneal no es como el diámetro corneal de nosotros los adultos. ¿Saben que el ojo del chico va creciendo? ¿Sí? O sea, es un ojo que es un poco más pequeño, pero que sufre diferentes cambios, que es el proceso de metropización. ¿Sí? Entonces, bueno, la córnea crece. Si yo tengo un recién nacido con un diámetro corneal mayor a 11,5, tengo que sospechar que tiene un glaucoma. En un año mayor a 12,5 es anormal y mayores de un año 13 milímetros. ¿Sí? También hay algo que se llama megalocornia, es decir, que un paciente puede tener sus córneas grandes y que el resto de los exámenes sean todos normales. ¿Bien? Nosotros tenemos una mesa que necesitamos las patas para poder armar esa mesa, pero si te falta una de las patas no es esta mesa, ¿sí? Es otra cosa. Tenía un paciente que tenía los ojos así y era una megalocornia, no tenía absolutamente nada más el paciente más que sus córneas grandes, ¿sí? Generalmente y lamentablemente a estos chicos nosotros los tenemos que dormir para medir la córnea, ¿sí? Entonces, bueno, ahí empieza un poco el baile también con esto. Bueno, el buftalmos, que es este paciente con los ojos grandes. Para que el globo ocular aumente por un glaucoma congénito es porque ese globo ocular tuvo una presión intraocular aumentada durante bastante tiempo, sostenida en el tiempo, y eso hace que estas estructuras empiecen a crecer. ¿Bien? Un glaucoma congénito en una semana no va a dar un buftalmos, lo va a dar en el tiempo. ¿Bien? Entonces, lo que primero hace es agrandarse el segmento anterior, se hace una cámara anterior profunda y luego se agranda la parte posterior del globo ocular, ¿sí? La esclera queda así, como azulada, ¿ven? Y aparece una miopía. ¿Saben qué tipos de miopías hay? ¿Por qué se produce la miopía? Con claridad. No importa si se confunde, no pasa nada. O sea, formarlo así, por opacidad de medios. Muy de adulto eso, dale. Me gusta. Cristalino. Un chico en edad escolar, ¿por qué se produce la miopía? ¿Acumulativa? Sí, porque viene el cristalino, ¿sí? Una miopía cristaliniana. Esta miopía no tiene ese mismo mecanismo. Esta miopía se produce porque el globo ocular se aumenta de tamaño, ¿sí? Entonces son dos fisiopatologías diferentes. Ahora, a un chico con una miopía escolar de -3, ¿qué no entendieron? ¿No entendieron algo? No. Okay. Con una miopía escolar o con una miopía por un glaucoma de -3, a los dos les voy a dar el anteojo, porque es muy probable que al paciente con el glaucoma congénito lo ayude para ver mejor, pero no se genera de la misma manera. ¿Sí? ¿Se entendió? Bueno, el nervio óptico en estos pacientes excava muy rápido, pero lo bueno es que cuando nosotros logramos mejorar la presión intraocular, esa excavación vuelve y mejora, ¿sí?
esta excavación es en un paciente antes de hacer el tratamiento y es el mismo paciente luego de mejorar la presión intraocular. Fíjense cómo mejoró un montón el nervio óptico, ¿sí? Bueno, es importante evaluar la conducta visual. ¿Qué a mí me haría pensar que yo estoy llegando tarde? ¿Sí? Un paciente que entra al consultorio con unos ojos así gigantes, medio acelerados y con este movimiento, y yo ya estoy tarde, ¿sí? Ya no llegué a este paciente a que pueda tener una buena agudeza visual, ¿sí? Bueno, ¿saben cómo se evalúa la visión en un chico, por ejemplo, así tan chiquitito? No era el que le ponían como Unas paletas, un cartón y le mostraban La diferencia entre las un tambor líneas. ortoquinético es eso, uno que hace así que tiene rayas. Sí, pero eso es un poco más avanzado. Hay algo que se llama test de mirada preferencial, ¿sí? Son unas paletas como las paletas de ping-pong que tienen rayas, ¿sí? Entonces tienen rayas más grandes y se van achicando. Entonces ustedes se ponen enfrente del bebé, siempre para evaluar la conducta visual de los chicos, no hablan, le dicen a los padres que se callen la boca, ¿sí? Nada que al chico lo distraiga con el sonido y mire, ¿sí? Entonces se ponen esas paletas y el paciente va mirando la que tiene las rayas más chiquitas, hasta que después ahí se queda. Y esa paleta tiene ahí la agudeza visual que tiene ese paciente. Después hay una tablita donde les dice que para la edad, que agudeza visual tendría que, agudeza visual entre comillas, ¿no es cierto? Bueno, si no, siempre con un juguetito que pasan por adelante, ¿sí? Siempre que ese juguete no tenga luz y no tenga sonido. Eso es importante. De forma monocular y de forma binocular. Primero, binocular, es importante, yo les voy echando todos temas de pediatría, que ustedes vean que el paciente mueve los ojos, ¿sí? Porque he tenido pacientes grandes que no mueven los ojos y nunca nadie les detectó que no mueven los ojos. O sea, que yo tenga los ojos derechos en la mirada al frente no significa que en las otras posiciones de la mirada no pueda tener alguna alteración o no pueda mover hacia algún lado los ojos, ¿sí? Y después le tapan un ojo, le tapan otro ojo, ¿sí? Siempre recuerden que cuando son pacientes tan chiquititos, si ustedes se van de frente con todo, lo asustan. Entonces siempre de un costado, tapan un ojo, con el dedo gordo tapan el otro. Los chicos son como muy sabios y si hay un ojo con el que no ven y ustedes se lo tapan, enseguida va a correr la cabeza o va a empezar a llorar. Y esa es la pauta que ustedes van a tener de que ese ojo no está viendo bien, ¿sí? Y después, por supuesto, que el nistagmo es de mal pronóstico. Refracciones. En cualquier chico, a partir de los 6 meses, yo los refracciono, ¿sí? Y ahí encuentran un montón de información, ¿bien? Sirve también hacer una refracción en un bebé para cuando operan un bebé con una catarata congénita que queda afático y tienen que saber qué lente hay que darle a ese chico, ¿sí? Es muy importante saber del que hace pediatría, hacer refracciones en chicos, porque a los chicos no los podemos poner en el autorrefractómetro, ¿sí? Bueno, entonces ahí está para hacer las refracciones. Bueno, ¿cómo confirmamos el diagnóstico y cómo evaluamos la progresión con el estudio bajo anestesia general? ¿Sí? ¿Qué pasa si ustedes están viviendo en Tierra del Fuego y tienen un bebé que tiene 2 meses y sospechan que tiene un glaucoma congénito? Ustedes no operan y no hay nadie en Tierra del Fuego que opere. Pero sí podrían hacer, por ejemplo, un estudio bajo anestesia general. ¿Qué conducta tomarían? ¿Qué tal, Doc? Sí. Permiso. ¿La interrumpo para tomar lista? ¿Puede ser? Bueno, Un segundo. no me olvide de la pregunta.